Doctor Leonardo, doctor Leonardo, bienvenido y por favor aquí unas palabras para este público. Bueno, muchas gracias, Alexandra. A ustedes también, a Vaimida, a Bioibérica, un agradecimiento infinito. Mi nombre es Leonardo Amin, soy el director de la línea de mascotas de AGB Salud Animal, que es una empresa que lleva 35 años en Colombia dedicados al beneficio de la salud animal en nuestro país. Agradecerles nuevamente por esta oportunidad. Hemos encontrado en Calmorofel, como lo decía antes de empezar nuestra reunión en firme, un producto que viene a suplir todas las necesidades del marketing respecto a una enfermedad que es bastante desconocida, creo que no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Entonces, estamos trabajando intensamente a nivel de Colombia y creo que en dar a conocer la enfermedad, en dar a conocer el producto, Calmorofel, y creo que esta es una gran oportunidad porque nos acompaña el doctor Xavi Roura, quien es un experto en el tema. Ya tuve la oportunidad de ver una charla de él y me pareció extraordinaria. Nos dice que para esta oportunidad ha hecho algunos cambios, entonces estoy seguro que va a ser muchísimo mejor. El doctor Roura es PhD en Medicina Interna de Pequeños Animales, se encuentra ubicado en Barcelona, en España, y trabaja en el Hospital Clínico Veterinario UAV. Vuelvo y repito, en Barcelona, España. Entonces, doctor Roura, el auditorio creo que es suyo. No sé, Alejandra, si ese es el orden. Sí, señor, perfecto. Perfecto. Recuerden, por favor, déjenos todas las preguntas que vayan surgiendo en nuestro chat y al final de la charla el doctor Xavi nos estará ayudando con las respuestas. Entonces, doctor Xavi, adelante. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, soy Xavi Roura y vamos a hablar hoy sobre la cistitis idiopática o la enfermedad del tracto urinario inferior de los gatos, ¿no? Antes de todo, quería agradecer tanto a Bioibérica como a AGB y especialmente a Vaimida para haberme invitado a poderos explicar, hablar, discutir sobre las enfermedades del tracto urinario de los gatos, ¿no? Inferior de los gatos. El título de la charla es cistitis idiopática, pero en principio lo que vamos a hablar es de la complejidad que tiene esta enfermedad cuando hablamos en términos de manejo clínico, que es lo que nos importa como clínicos que somos. Cuando hablamos de gatos y de la enfermedad del tracto urinario inferior, realmente es una situación compleja. Y es compleja ya desde el nombre, porque en realidad ha recibido y recibe numerosos nombres diferentes las mismas patologías. Y hablamos del clásico FUS, ¿no? Síndrome urológico felino, del síndrome de Pandora, de la cistitis idiopática felina, de los signos clínicos del tracto inferior de los gatos de forma crónica, o el más conocido o el más usado, que serían enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos. En general es complejo porque realmente no es una única enfermedad, y ese es el gran problema. Las enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos nos dan signos clínicos muy parecidos y todas ellas tienen periuria, estranguria, polaquiuria, hematuria, el amido de la zona peniana o de la zona vulvar. Es un tipo de signos clínicos, pero que son los mismos, pero que están asociados a diferentes enfermedades. Incluso hay uno que es la periuria, es decir, orinar fuera del arenero, fuera del sitio normal donde tendrían que hacerlo, que muchas veces es el único signo clínico. Y por tanto, esto de orinar
fuera de su arenero normal, que muchas veces lo asociamos a un problema de comportamiento, está también asociado a muchas otras enfermedades del tracto urinario inferior. No hay una única, sino que hay diferentes. Debido a esto, cuando hablamos de enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos, estamos hablando de múltiples enfermedades. De ellas, probablemente si hablásemos en un número total de gatos, hablamos de 10 gatos que entran en la clínica, nos entran en la clínica, de esos 10 gatos, aproximadamente entre 6 y 7 de esos gatos tienen una cistitis idiopática felina. Es decir, tienen una enfermedad concreta, no tienen un FLUT, tienen una enfermedad dentro de este gran grupo que se llama FLUT, que se llama enfermedades del tracto urinario inferior de los gatos. La cistitis idiopática felina es una enfermedad que no tiene diagnóstico. Como veremos posteriormente, el diagnóstico es por exclusión. Pero si estamos hablando que en gatos jóvenes, es decir, generalmente en gatos de menos de 10 años, 6, 7 de cada esos 10 gatos tienen una cistitis intersticial idiopática felina, lo que nos interesa es ver las otras causas. Y otras causas de esos mismos signos clínicos pueden ser las urolitiasis, que es un porcentaje importante, infecciones de orina, otras causas neoplásicas, causas traumáticas o neurológicas, causas también de comportamiento, alteraciones anatómicas. Hay muchas otras enfermedades, pero todas esas otras enfermedades, al final, lo que nos dan son esos 3, 4 gatos adicionales que vienen con los mismos signos clínicos, pero que en realidad no tienen una cistitis idiopática felina. Por eso, como clínicos, cuando nos entra en la consulta un gato por primera vez, un gato con signos clínicos que nos hacen sospechar de enfermedad del tracto urinario inferior de los gatos, es decir, viene por hematuria, o viene por disuria, o viene por estranguria, o viene por polaquiuria, tiene diferentes signos clínicos, a veces más de uno, pero que nos hacen pensar en el tracto urinario inferior. Esto no siempre significa infección, ni esto siempre significa urolitiasis. Hay otras enfermedades y sobre todo la más frecuente. 6, 7 de cada 10 gatos tienen una cistitis idiopática felina. Por tanto, cuando nos vienen por primera vez a la clínica, en general, lo que vamos a hacer es excluir esas cosas más frecuentes y más fáciles de excluir. Y a partir de ahí, si no encontramos una urolitiasis o no encontramos una infección, lo que haremos es plantearnos como si fuese una cistitis idiopática felina, que ahora hablaremos cómo lo manejamos clínicamente. Por eso, la primera vez que viene un paciente hay que hacer un examen físico para, evidentemente, evaluar problemas articulares, problemas abdominales, problemas neurológicos, es decir, buscar otras potenciales causas que nos pudiesen explicar esos signos clínicos de vías inferiores. Y además, lo que haríamos también es radiografías sencillas, planas, sin contraste, y un urianálisis, es decir, un análisis de la orina. Solo estas dos cosas. Después de la exploración física, el poder hacer la radiografía nos va a permitir evaluar esa urolitiasis, que hemos dicho que es la segunda causa de signos clínicos de enfermedad del tracto urinario inferior de los gatos. La urolitiasis en los gatos, aproximadamente el 80% son radiopacas. Y esa es la razón por las cuales hacemos una radiografía simple, sin contraste, para ver si en la vejiga de la orina, en los uréteres o en los riñones encontramos la potencial etiología, la presencia de urolitos. O, evidentemente, en el lugar frecuente en los machos de obstrucción, ¿de acuerdo? Es decir, encontrar en esa zona, como veis, una zona de más radiopacidad formada por diferentes pequeñas bolitas que son urolitos localizados obstruyendo la parte final de la uretra, que es el lugar más típico de obstrucción. La radiografía nos va a servir en muchos casos, porque no vamos a ver urolitiasis si el urolito es más pequeño de 5 milímetros o el urolito no es radiopaco, que evidentemente no es lo más frecuente, pero existe un porcentaje de urolitos en los gatos que no son radiopacos. La mayoría de urolitos en los gatos son de struvita o de fosfato cálcico o oxalato cálcico, por tanto, radiopacos.
Después de las dos radiografías, o de la radiografía, lo que nos interesa es el urinálisis, para evaluar sobre todo el sedimento. Y en el sedimento buscar cristales y en el sedimento sobre todo buscar si hay o no infección, independientemente que la orina sea hematúrica o no hematúrica. Lo que nos interesa es evaluar si hay cristales y sobre todo si hay infección. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la infección puede ser una causa de signos clínicos de las vías urinarias bajas de los gatos y la urolitiasis es la segunda causa más frecuente después de la cistitis idiopática felina. Por tanto, saber si hay cristales nos puede dar más información sobre el manejo clínico en caso que sospechemos urolitiasis. Pero cosas importantes. 1. Si en las radiografías no encontramos urolitiasis, aunque encontremos cristaluria, presencia de cristales, estos cristales no producen cistitis. Es decir, estos cristales no producen hematuria, estos cristales no producen estranguria, estos cristales no producen polaquiuria. Los cristales se llaman cristales porque tienen este aspecto, pero no lesionan. Lesionan cuando es urolitiasis, pero si es urolitiasis y es mayor de 5 milímetros, la vamos a ver en la radiografía, si es radiopaca, pero como es la más frecuente, si no lo hemos visto, de momento excluimos la urolitiasis. La cristaluria lo que nos dirá es, si hay mucha cristaluria, quiere decir que ese gato tiene riesgo de terminar haciendo una urolitiasis. Y si hemos encontrado esa urolitiasis, tal vez nos informa del tipo de urolito que tenemos. La cristaluria nos puede decir, pues posiblemente esa cristaluria es de oxalato cálcico o es de fosfato cálcico o es de estrubita y por tanto parece que probablemente ese urolito que hemos visto en la radiografía su diagnóstico sería una de estas causas. Pero no olvidemos que la cristaluria aparte se puede formar in vitro. Eso quiere decir que cuando hagamos un análisis de orina hay que intentarlo hacer, 1, a temperatura ambiente, no inmediatamente, si lo hemos guardado en la nevera, no inmediatamente después de guardarlo en la nevera, y sobre todo que no pasen más de unas horas, 6, 7 horas de tener esa obtención de la orina. Porque si no nos pueden salir artefactos que nos pueden hacer confundir con la presencia de urolitiasis. Además de la urolitiasis, esas radiografías y ese urianálisis nos va a permitir también excluir las infecciones de orina. ¿Por qué? Porque así como en perros, la frecuencia de infecciones del tracto urinario es muy alta, casi un 14% de los perros en algún momento de su vida tendrán una infección de orina, en los gatos esta incidencia es mucho más baja. Hace años se pensaba muy baja. Estamos viendo de 0,1 a un 1% máximo. Actualmente sabemos que hay muchas más infecciones. Por eso es interesante hacer el urianálisis. Porque sabemos en estudios recientes que la mayoría de gatos con infección del tracto urinario encontramos esa piuria, encontramos esas bacterias en el urianálisis. Por tanto, es muy interesante hacerlo. Sobre todo en gatos de más de 10 años. Porque en gatos de menos de 10 años ya hemos dicho que 6, 7 de cada 10 gatos tienen una cistitis idiopática como causa de los signos clínicos que hemos hablado. En cambio, en gatos de más de 10 años, la causa más frecuente puede ser la infección del tracto urinario. Con lo cual es muy importante, sobre todo en gatos de más de 10 años, pero también en cualquier otro gato, valorar la infección del tracto urinario. Y si en el urianálisis no sale infección, no encontramos bacterias, inicialmente descartamos la infección. Por eso, si hemos hecho una radiografía y no hemos encontrado urolitiasis, que hemos dicho que el 80% de estas urolitiasis son radiopacas y por tanto es probable que la veamos, y en el urianálisis no hemos visto infección, posiblemente podemos decir que ese 1, 2 gatos de cada 10 que tienen urolitiasis o que tienen infección de orina, los podríamos de momento excluir. Por tanto, si los hemos excluido y sabemos que 7 de cada 10 gatos tienen cistitis idiopática felina, lo que pensamos, nuestro diagnóstico inicial la primera vez que vienen, sería cistitis idiopática felina. Y por tanto,
el manejo clínico nos lo plantearíamos a partir de que hemos diagnosticado una cistitis idiopática felina. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que la cistitis idiopática felina la padecen también los humanos frecuentemente y también la padecen los gatos, menos frecuentemente los perros. El síndrome es un síndrome de dolor, es decir, que por diferentes causas produce dolor en la vejiga, produce esta cistitis intersticial que se llama en medicina humana cistitis idiopática en los gatos. ¿Qué es realmente? No lo sabemos exactamente. Ese es el gran problema. No tenemos una causa por la cual nos explique seguro por qué unos gatos tienen cistitis idiopática felina y otros gatos no tienen cistitis idiopática. Sabemos que probablemente es un problema, una alteración inmunoneuroendocrina que hace que no permite al gato responder adecuadamente o adaptarse a los cambios ambientales. Y esto genera ansiedad, miedo, que al final generan dolor. Y este dolor es secundario a una inflamación neuroendocrina, no a una inflamación clásica de las que sabemos que se tratan con cortisona o que se tratan con antiinflamatorios no esteroidales. No, aquí no hay este tipo de inflamación. Es una inflamación neuroendocrina, muy parecida a la que tienen los humanos con cistitis intersticial felina, cistitis intersticial, en este caso humana. La cistitis intersticial, además, es autolimitante en casi más de un 85% de los gatos que la tienen en los 7 primeros días. Y esto es muy importante porque muchos veterinarios vemos este tipo de signos clínicos y decidimos hacer un cambio en la dieta porque pensamos que es una urolitiasis o decidimos añadir antibióticos porque pensamos que es una infección. Y nos mejora. Y decimos, este gato tenía una infección del tracto urinario o este gato tiene una urolitiasis, que es la que explica estos signos clínicos. Y no, mejora solo. Por lo cual hay que tener muy claro que tenemos una infección o hay que tener muy claro que tenemos una urolitiasis. Si no, hay que tratarlo como una cistitis idiopática porque la cistitis idiopática felina muchas veces mejora. Ahora bien, si no hemos hecho el diagnóstico adecuado y no hemos hecho el tratamiento adecuado, a pesar de que le demos antibióticos, a pesar de que le demos dieta, cae otra vez, recaen otra vez. Y esto es debido a los pocos días a que realmente no estamos tratando la enfermedad. No estamos tratando la cistitis idiopática, estamos tratando una infección de orina o estamos tratando una urolitiasis cuando esos signos clínicos, hematuria, polaquiuria, estranguria, disuria en general, no la está produciendo esa infección ni esa urolitiasis, la está produciendo una cistitis idiopática felina. El problema principal es que la cistitis idiopática felina no tiene un diagnóstico. No sabemos la causa por la cual sospechamos que es un tema neuroendocrino asociado a problemas de comportamiento, asociado al estrés, pero no tenemos claro cuál es la causa y tampoco tenemos una manera de diagnosticarla. Si hiciésemos unas cistoscopias, veríamos estas glomerulaciones que se consideran que son como hemorragias petequiales, que esto es característico de la cistitis idiopática felina o de la cistitis intersticial humana. Pero en la mayoría de gatos no hacemos cistoscopias, y sobre todo en los gatos machos porque es bastante complicado, con lo cual no tenemos ninguna otra prueba para confirmar la cistitis idiopática. Pero sabemos que 6, 7 de cada 10 gatos tienen cistitis idiopática felina. Si con las radiografías y el urianálisis hemos excluido infecciones y un porcentaje importante de urolitiasis, seguimos pensando que tenemos una cistitis idiopática felina y por tanto tiene sentido empezar el manejo clínico de la cistitis idiopática felina. Como hablaremos posteriormente, es multimodal, pero tiene sentido, a pesar de que no tenemos diagnóstico, porque no podemos confirmar el diagnóstico, al haber excluido la urolitiasis inicialmente y al haber excluido la infección, nuestro manejo será de cistitis idiopática. Pero la cistitis idiopática felina no se cura nunca. El tratamiento nuestro es para mantenerlo clínicamente bien, pero puede volver a recaer, porque es un problema que no sabemos exactamente la causa. Por tanto, si iniciamos el manejo de ese gato
con esos signos clínicos, como si fuese una cistitis idiopática felina, y vuelve a recaer, pueden ser dos motivos. Uno, que realmente es una cistitis idiopática felina y con que no tiene un tratamiento único, necesitemos reevaluar ese tratamiento y hacer un manejo clínico diferente. O dos, realmente pensábamos que era un gato con una cistitis idiopática felina, pero resulta que no, resulta que tiene una urolitiasis o tiene una infección de orina o tiene un cáncer o tiene una alteración anatómica o tiene diríamos, un problema de comportamiento. Hay otras posibilidades. Pero como no tengo ninguna prueba para confirmar la cistitis idiopática felina, ¿cómo sé yo cuál de estas dos situaciones clínicas es cuando me vuelve otra vez? Cuando me vuelve otra vez, no tengo ninguna prueba para confirmar que estoy con la razón de es una cistitis idiopática felina, aunque es verdad que 6, 7 de cada 10 gatos la tienen. Pero para estar seguro, la segunda vez que me viene, es decir, cuando ya tengo lo que se llama un flut complicado, vuelve otra vez, habiéndolo tratado como cistitis idiopática, vuelve otra vez, o habiéndolo tratado con antibiótico, vuelve otra vez, hay que realizar otras pruebas para intentar excluir las otras posibilidades. Hacer una ecografía abdominal para ver si vemos alguna alteración anatómica o vemos algún cáncer o vemos algo que nos lo explique. O repetir el urianálisis o hacer un cultivo de orina. O hacer otras pruebas de imagen como cistografía o uretrografía. Hacer otras analíticas para valorar hipercalcemia o para valorar la presencia de retrovirus. O hacer técnicas más complicadas como una citoscopia, un TAC o una resonancia magnética. Es decir, hacer más pruebas para intentar estar seguros que no tenemos una cistitis idiopática felina. Si encontramos otra cosa, la trataremos. Si no encontramos nada, seguiremos pensando que es una cistitis idiopática felina y la trataremos como una cistitis idiopática felina. Muy importante, sobre todo, la infección. Recordad que gatos con hematuria no significa siempre que haya infección de orina. Pero también al revés, gatos con infección de orina no siempre tienen hematuria. A veces tienen solo periuria o a lo mejor tienen solo estranguria. Por eso es importante, cuando nos vuelve a recaer y en el urinálisis inicial no hemos visto ninguna infección, hacer más pruebas para intentar confirmar esa infección. En un estudio de hace un par de años valoramos que las infecciones de orina, al menos aquí en España, los perros siguen siendo mayoritarios en esa presencia de infecciones de orina, pero los gatos tienen un porcentaje de infecciones de orina mucho mayor de lo que pensábamos. Con lo cual, si vuelve a recaer, sobre todo en gatos de menos de 10 años, pero también en gatos de más de 10 años, hemos de seguir pensando que puede haber una infección de orina y hay que intentar excluirlo con un cultivo. También hay que excluir una patología que hace ya unos años, 4 o 5 años, describimos, que es la cistitis pseudomembranosa, que es una cistitis que solo ecográficamente se puede ver estas alteraciones dentro de la vejiga como bandas que parece que fijan o, diríamos, hacen rígida esa vejiga de la orina, y esto permite muchas veces obstrucción, y en muchos gatos esta cistitis pseudomembranosa que se diagnostica por ecografía, el tratamiento es de antibiótico y muchas veces no es necesario plantearse tratamiento quirúrgico. Si hay dudas, tratamiento quirúrgico para hacer una biopsia, pero si no, posiblemente el tratamiento médico es suficiente. Buscar la posibilidad de infecciones, pero también buscar la posibilidad con ecografías o con otras pruebas, con cultivos, con biopsias, excluir que no tenemos una neoplasia, que no tenemos alteraciones anatómicas como un uréter ectópico o como alteraciones en la vejiga de la orina, que no tenemos presencia de cáncer, que no tenemos cultivos, no solo de bacteria. Hay algunos gatos que tienen cistitis asociadas a infecciones por hongos. Es decir, que hemos de ir excluyendo esas otras posibilidades. Y si en las pruebas no encontramos nada más, no encontramos nada que nos explique por qué ese gato tiene signos clínicos del tracto urinario inferior, nuestro planteamiento ha de ser, por tanto, que tenemos una cistitis idiopática felina.
porque 6, 7 de cada 10 gatos tienen cistitis idiopática felina. Y en este caso, aunque ha recaído, lo hemos vuelto a mirar otras cosas, y si no hemos encontrado nada más, nuestro diagnóstico es cistitis idiopática felina. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es por exclusión. No tengo ninguna manera de confirmar esa presencia, ese diagnóstico de cistitis idiopática felina. En este punto, por tanto, si no encuentro nada más, mi diagnóstico es cistitis idiopática felina. Pero si tengo cistitis idiopática felina, hemos dicho que no sabemos muy claramente cuál es la causa, no sabemos tampoco muy claramente cómo llegan a desarrollar los signos clínicos, por tanto, tampoco tenemos muy claro cuál es el tratamiento más eficaz. De hecho, a día de hoy se piensa que el tratamiento es multimodal. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores que influyen. Por un lado, la concentración de la orina. Los gatos tienen concentraciones de orina muy altas. También muchos de estos gatos presentan una reducción de los glucosaminoglicanos en la vejiga de la orina, que es la protección para que esa orina no estimule esas terminaciones neurológicas. Esa asociación neuroendocrina de estimulación de las terminaciones nerviosas más la presencia de estrés y otras circunstancias generan en ese gato la presencia de primero inflamación, preinflamación neurogénica y finalmente dolor. Recalco lo de la inflamación neurogénica, porque es una inflamación que no responde a la cortisona, que no responde a los antiinflamatorios no esteroidales. Los antiinflamatorios no esteroidales se pueden dar, pero como analgesia, nunca como antiinflamatorio. Pero hay otros analgésicos que funcionan mejor. Por tanto, en el gato encontramos este proceso que definimos y llamamos cistitis idiopática felina. Y sabemos que estas alteraciones neuroendocrinas se dan más frecuentemente en algunas razas, como los persas, comparado con otras razas que son mucho menos estresables, como los siameses. Y también sabemos que los gatos que toman dietas secas, que se alimentan de dietas secas, tienen más posibilidades de desarrollar una cistitis idiopática que los gatos que toman dietas húmedas, porque probablemente hacen una concentración de orina mucho más baja, más diluida y por tanto menos irritativa, aunque tengan esa reducción de los glucosaminoglicanos. Por eso, cuando hablamos de cistitis idiopática felina, que hemos hecho el diagnóstico por exclusión, no hemos encontrado urolitiasis, no hemos encontrado infección, no hemos encontrado otras cosas, y sabemos que 6, 7 de cada 10 gatos tienen cistitis idiopática felina, si es la primera vez, sobre todo si son gatos de menos de 10 años, y si es la segunda vez, si hemos excluido las otras dos causas más frecuentes. En este punto, la cistitis idiopática felina, el tratamiento es multimodal. Porque no sabemos la causa, porque no sabemos realmente por qué les pasa a un gato y en otro gato, en cambio, no tiene cistitis idiopática. Fundamental, aumentar el consumo de agua. ¿Para qué? Para reducir la densidad, la concentración de la orina. Esto es fundamental y se puede conseguir muchas veces solo añadiendo fuentes o haciendo cambios, pero esto no es fácil. Con lo cual, en general, nos planteamos un tratamiento multimodal basado en 3 aspectos. Aspecto 1, la dieta, que no solo para reducir la densidad de orina, sino también para añadir unos diferentes aportes que nos pueden permitir el control de esa cistitis idiopática. Segundo, cambios ambientales. Hemos dicho que es una alteración neuroendocrina donde el estrés parece que juega un factor importante. Hacer estos cambios ambientales, sea a través de nutracéuticos, sea a través de cambios en el modo de vida de ese gato, nos va a permitir controlar este tipo de cistitis idiopática. Y finalmente, el uso de fármacos, pero al final de todo, porque los fármacos se necesitan dar durante mucho tiempo y no siempre es fácil dar fármacos a los gatos, que además que le tengamos que dar el fármaco, además tengamos que estresarlos adicionalmente en un gato que sospechamos que está ya estresado por sí mismo. Primer punto, la dieta. ¿Cómo actúa la dieta? Nuestro objetivo cuando hablamos de dieta es sobre todo reducir la densidad de orina. Sabemos que los gatos con densidades de orina de menos de 1030
1022, 1020, tienen muchas menos probabilidades de desarrollar una cistitis idiopática. Los gatos con densidades muy altas, con concentraciones altas de más de 50, que es muy frecuente en los gatos, tienen muchas más posibilidades de desarrollar una cistitis idiopática. ¿Cómo lo podemos hacer? Con fuentes, evidentemente, pero también con dieta húmeda. No hace falta que sea una dieta húmeda de prescripción, solo que sea húmeda, porque con dieta húmeda ya le estamos dando agua sin tener que beber y por tanto ya estamos activando esa producción de más orina, por tanto de orina más diluida. Pero también, más recientemente, en los últimos años, vemos que otros tipos de dietas específicas para el tratamiento de la cistitis idiopática son necesarias. Son dietas que además de, a veces algunas de ellas son secas, no solo las buscamos para aumentar la producción de orina, sino también añadimos una serie de productos que pueden ser interesantes, fórmulas creadas para reducir las posibilidades de esa cistitis idiopática. No curarla, pero sí reducir las crisis, al menos que tenga las menos crisis posibles. Es importante valorar que en general las recaídas son mucho menores cuando utilizamos dieta húmeda que cuando utilizamos dietas secas, aunque este factor ha cambiado mucho con la aparición de dietas secas específicas para el control de la cistitis idiopática. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer los cambios ambientales. Estamos dando la dieta, cambiamos la dieta, empezamos a dar más cantidad de dieta húmeda, empezamos a dar una dieta, diríamos, específica para cistitis intersticial remojada para que el gato coma, al comer tenga más cantidad de agua, más producción de orina, pero más diluida. Estos cambios ambientales son, por un lado, enriquecimiento ambiental. Recomendaciones como mejorar las características del arenero, que haya más cantidad de areneros si tenemos más de un gato, o que los areneros estén separados para que los gatos no tengan que competir por ese arenero. O también podemos tener la posibilidad de hacer más complejo el ambiente, proporcionar juego, proporcionar que el gato tenga que hacer más actividad. Por ejemplo, pues poniendo la comida en sitios más difíciles de acceso, poniendo zonas para juego, haciendo que el gato, para conseguir, por ejemplo, la comida, necesite activarse. Todo lo que sea actividad, todo lo que sea evitar el sedentarismo, lo que nos permite es que el gato pierde peso y además se activa, se mueve más y por tanto quiere decir que bebe más agua. Y beber más agua significa diluir más la orina. Si bebe poca agua, la orina es mucho más concentrada y por tanto más difícil de controlar la cistitis idiopática. También en eso se basa hacer mejorías en el comer y en el beber. Ofrecer fuentes que puedan ser más atractivas para que el gato beba más, cambiar el tipo de dieta a una dieta húmeda, combinar dieta húmeda y dieta seca específica para problemas de cistitis idiopática. Y también, evidentemente, a veces asesorados por veterinarios de comportamiento, etólogos, que nos permitan prevenir y tratar los conflictos sociales. Porque ya hemos dicho que los gatos que desarrollan la cistitis idiopática, esos 6, 7 de cada 10 gatos que nos vienen con periuria, hematuria, estranguria, polaquiuria, tienen un mal control, no se saben adaptar a los cambios ambientales y eso les crea frustración, miedo, ansiedad, que generan esas alteraciones neuroendocrinas que terminan finalmente con el desarrollo de ese dolor, inflamación y dolor neurogénico. Por tanto, estos cambios ambientales los podemos ayudar con nuevos tratamientos. Por ejemplo, el uso de nutracéuticos como es el calmurocel. El calmurocel nos ofrece una alternativa rápida que se puede mezclar con la comida y por tanto le estamos dando la comida fácil de dar para el gato, es muy palatable y además nos permite aportar opciones sobre ese tratamiento que hemos dicho multimodal y que además muchas veces no sabemos aún exactamente la causa. Y calmurocel actúa de 3 formas. Por un lado, añade glucosaminoglicanos, tanto la glucosamina como el condroitin sulfato, que nos permiten llegar
intentar reponer esa falta de glucosaminoglicanos que se pierden en la vejiga de la orina. Llegan muy bien a la vejiga de la orina y por tanto es factible que haya esa recuperación. Además, actúan con esta fórmula especial sobre la ansiedad, es decir, lo que nos ayuda es que el gato se sacie antes y nos permite ayudar en el control del peso, que hemos dicho que controlar el peso implica menos sedentarismo implica más actividad implica un enriquecimiento del ambiente, más que bebe más agua y por tanto todos son factores beneficiosos en el control de la cistitis idiopática. Y además, muy importante, nos aporta triptófano. Y el triptófano, por varios estudios, sabemos que es un agente, es un aminoácido que nos permite controlar el estrés, nos permite calmar, nos permite ayudar a ese gato en el control de esas alteraciones neuroendocrinas que muchas veces pueden generar esa cistitis idiopática. No es el tratamiento único. Es un tratamiento multimodal. El uso del calmurofel no ha de ser el único tratamiento, ha de ir añadido a esos cambios que hemos dicho antes para mejorar la situación ambiental de ese gato y por otro lado ha de ir asociado a las dietas húmedas o dietas de prescripción para cistitis idiopática remojadas, combinaciones de esas dietas secas con dieta húmeda para con los 3 tratamientos multimodal nos permita un mejor control de esa cistitis idiopática en los gatos. También, junto con estos tratamientos, podemos probar también con las feromonas felinas, que nos pueden dar un mejor ambiente en esa casa, sobre todo si es factible. Si no es factible, posiblemente es más fácil el uso de calmurofel, por ejemplo, con la dieta, que no el uso de feromonas felinas, sobre todo si hay varios gatos, si pueden entrar y salir, con lo cual eso limita posiblemente las situaciones de control. Pero las feromonas pueden ser una buena alternativa en esos gatos que viven en zonas mucho más controladas, en esos gatos que viven más de uno en un piso, en una casa que permiten, por tanto, un aumento de los posibles conflictos en estos gatos. Las feromonas nos pueden ayudar en el control. Junto con lo demás, no significa solo feromonas, sino las feromonas añadidas a ese tratamiento con calmurofel, más los cambios que hemos hablado ambientales, más evidentemente cambios también dietéticos. Y en algunos gatos, a veces, con el cambio dietético, con el aumento del consumo de agua, con el uso de calmurofel, con el uso de feromonas, con los cambios ambientales, no siempre conseguimos ese control clínico. Hemos dicho que no se cura esta enfermedad, pero sí que podemos tenerla controlada. Si llegamos a esta situación, probablemente a veces, cuando hemos estado haciendo ya el tratamiento dietético, más los cambios ambientales, más el uso del calmurofel, etcétera, podemos tener que utilizar los fármacos. Los fármacos son muy interesantes en 2 situaciones. Primera situación, en las crisis, en la situación aguda, porque hemos dicho que produce dolor, ansiedad, y por tanto dar un analgésico en esas fases de crisis, obstructiva o no obstructiva, como hablaremos ahora posteriormente, nos ha de permitir la buprenorfina calmar el dolor y por tanto reducir ese miedo, esa ansiedad que tiene el gato y por tanto gestionar mucho mejor esos cambios que han podido haber en el ambiente. Quitar el dolor nos va a mejorar. No es un antiinflamatorio, es un analgésico, porque estamos hablando de dolor neurogénico. Aparte de en las crisis, el uso de buprenorfina, que es un buen analgésico, también podemos utilizar los AINES, pero como analgésico, no como antiinflamatorio. Solo para las crisis, durante esos 5, 6, 7 días en los cuales sabemos que muchas veces puede recaer, que es la fase aguda. Luego, la segunda opción de los fármacos sería en aquellos casos crónicos en los cuales, a pesar de todo el tratamiento anterior que hemos hablado, tratamiento multimodal, no conseguimos una mejoría clínica adecuada. En esos animales, en esos gatos, podemos optar por el uso de fármacos, que la mayoría son antidepresivos, que la mayoría hay que utilizarlos durante tiempo, mínimo 1 mes, y que la mayoría hay que utilizarlo o una vez al día o algunos incluso cada 12 horas.
con lo cual no son fármacos fáciles de usar, porque hemos de utilizarlos en los gatos durante un mes como mínimo y como mínimo 1 o 2 veces al día, con lo cual eso muchas veces genera más estrés que no el estrés que queremos eliminar en esos gatos. Pero hay gatos que haciendo el tratamiento multimodal que hemos hablado anteriormente no conseguimos el éxito que estábamos esperando, y en esos gatos puede ser interesante el uso de buspirona, de amitriptilina, fluoxetina, a estas dosis en gatos para intentar mejorar esa situación clínica con este tratamiento multimodal. Últimos puntos que me gustaría que os llevases a casa, aparte de diríamos, del resumen final. Punto 1. La histopatología no confirma la cistitis idiopática felina, por tanto no haremos histopatología para confirmar una cistitis idiopática felina. La podemos hacer para excluir, como hemos dicho antes, para buscar un cáncer, para buscar una inflamación, para buscar una infección, pero no para confirmar la cistitis idiopática felina. Segundo punto clave, los glucocorticoides no son útiles para la cistitis idiopática felina, porque son antiinflamatorios, pero no son analgésicos. Los AINE pueden ser interesantes, los antiinflamatorios no esteroidales pueden ser interesantes, sí, pero como analgesia, no como antiinflamatorio. Y evidentemente todas las analgesias pueden ser interesantes en esta situación clínica, como puede ser perfectamente la buprenorfina. Punto clave también importante. La cistitis idiopática felina puede ser obstructiva o no obstructiva. El hecho que esté obstruida no quiere decir que no sea una cistitis idiopática felina. Por tanto, esté obstruido o no esté obstruido, cambia nuestro enfoque clínico. Si está obstruido es una urgencia y hay que tratarlo como una urgencia, hay que desobstruirlo, pero no nos cambia la enfermedad. No es ya una urolitiasis o ya es una infección. Puede ser perfectamente una cistitis idiopática felina. En ese caso hay que tratar la obstrucción como trataríamos cualquier otra obstrucción, y a partir de haber tratado la obstrucción, a partir de ese momento lo trataremos como cistitis idiopática felina, no lo trataremos como una infección o lo trataremos como una urolitiasis. Si es una urolitiasis, lo trataremos como urolitiasis. Si es una infección, lo trataremos como infección. Pero si solo es una cistitis idiopática, lo trataremos con un tratamiento multimodal. Dieta, cambios ambientales, uso de calburofel, posibilidades de feromonas, tratamiento multimodal. No hemos de olvidar que los gatos con cistitis idiopática felina se obstruyen sobre todo por plugs uretrales. Es esa, digamos, esa especie como de plastilina, de moco espeso, que son proteínas, que algunas de ellas a veces llevan cristales dentro, incluso algunas a veces llevan pequeños urolitos, y por eso cuando sondamos hacen una crepitación y pensamos que es un urolito, pero no es un urolito, es un plug, es decir, es digamos, una mucosidad espesa que sobre todo en los machos se obstruye en el tercio distal de la uretra felina, porque los machos tienen una uretra en forma de cono y por tanto tienen una facilidad en obstruirse en ese punto. También muchas cistitis idiopática felina se obstruyen por espasmo, es decir, el propio dolor, la propia ansiedad, el propio estrés produce espasmo, y ese espasmo genera obstrucción. Es una obstrucción mecánica funcional, no es porque haya urolitiasis, sino porque está evidentemente obstruido. Plugs y espasmo son las causas más frecuentes que nos dan obstrucción en la cistitis idiopática felina. Pero evidentemente los gatos también se pueden obstruir por otras cosas que no es una cistitis idiopática felina. Y por tanto, la urolitiasis, como hemos dicho, es una de las causas que en obstrucción o sin obstrucción hemos de excluir en los gatos con signos clínicos de vías urinarias bajas, sea hematuria, sea polaquiuria, sea estranguria o sea periuria. O también, si no encontramos, la inflamación o las estenosis que se hayan podido realizar o producir con los sondajes crónicos, por sondajes demasiado agresivos, podemos dejar lesiones en la uretra distal que generen obstrucción a pesar de que realmente no hay una urolitiasis. O, finalmente, otras causas neurológicas o incluso tumores, neoplasias que podemos encontrar en el tracto urinario inferior. Por tanto, cistitis idiopática felina no significa que no hay obstrucción. Puede haber obstrucción o no obstrucción.
Esa obstrucción puede ser por flux uretrales o por espasmo generalmente, pero el hecho de que haya obstrucción no excluye la cistitis idiopática felina y por tanto no hemos de pensar ni en neoplasias, ni en urolitiasis, sobre todo que es la más frecuente, ni en infecciones urinarias. Así que llegamos al final, a las conclusiones. Los mensajes que creo que son importantes que os llevéis a casa. Por un lado, importante, la cristaluria no es urolitiasis y por tanto, si yo no encuentro un urolito, para mí de momento se excluye la urolitiasis. Aunque la orina esté llena de cristales, los cristales no producen lesión, no producen inflamación, no producen ningún tipo de patología. Segundo, las infecciones del tracto urinario en los gatos es frecuente, más frecuente de lo que se pensaba, pero mucho menos frecuente como causa de hematuria, de piuria, de presencia de otras alteraciones clínicas, periuria, estranguria, polaquiuria. Hay que pensar en otras patologías. Y la patología más frecuente en los gatos es la cistitis idiopática. Es muy frecuente, 6, 7 de cada 10 gatos que vienen con estos signos clínicos a la clínica para visitarse, estos gatos tienen cistitis idiopática felina. El problema es que la cistitis idiopática felina no tiene diagnóstico exclusivo. El diagnóstico es por cistoscopia y no vamos a hacer, en la mayoría de clínicos no haremos cistoscopia en todos los gatos. Por tanto, hemos de excluir las otras causas, esas causas que generan 3, 4 gatos que generan otro tipo, los mismos signos clínicos preproducidos por otras causas. Y finalmente, si confirmamos que es una cistitis idiopática felina, el tratamiento es multimodal. No sabemos la causa, por tanto, lo que necesitamos es reducir los problemas que genera esta enfermedad en el gato. Por tanto, aumentar los glucosaminoglicanos que se han perdido, reducir el estrés con cambios ambientales, con el uso de triptófano, mejorar el tema dietético para controlar el peso, aumentar la actividad para controlar ese peso, el uso de sustancias como el calmurofel que nos permiten también esa triple acción de control de peso, de reducción, de aumento de los glucosaminoglicanos en la vejiga de la orina o también la presencia de triptófano para reducir la ansiedad de los gatos. Y finalmente, que es un tratamiento multimodal. Por tanto, no siempre obtendremos un resultado al 100%, pero habrá que ir combinando los mejores tratamientos y muchas veces necesitamos utilizar todos, pero otras veces solo con dieta más calmurofel, dieta más cambios en el ambiente más calmurofel, dieta y solo cambios en el ambiente nos van a permitir controlar esos pacientes, pero en muchos otros necesitaremos todo, feromonas incluidas e incluso en algunos gatos al final también algunos fármacos que nos permitan controlar esta cistitis idiopática. Pues llegamos al final. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido interesante, que haya sido clínica. Ahora intentaré contestar el máximo de preguntas que pueda y si no, pues escribís, mantenéis esas preguntas y me las enviarán. Yo las podré contestar por mail, se las devolveré y os las harán llegar. Recordad que también estará grabado esta charla y por tanto podréis volverla a revisar y tener mucho más claro. Para finalizar, solo agradeceros vuestra presencia y vuestra atención. Sois muchos los que estáis en directo y muchos más los que os habéis apuntado y que podréis ver esta sesión más tarde y agradecer sobre todo la confianza que han tenido conmigo para esta presentación, tanto Bioibérica como AGB Salud Animal y sobre todo también Baimeira. Gracias y hasta ahora. Doctor Xavi, muchísimas gracias por esta buena charla. Creo que ha sido excelente, nos ha dado muchas herramientas para el diagnóstico y para tratar esta cistitis idiopática que, como lo dijo Leonardo anteriormente, aún en muchos casos es desconocida en gran parte de nuestro país. En este momento vamos a continuar entonces con Roger Sábata, quien es un compañero de Ibérica, y él nos va a hablar un poco más acerca de este calmurofel de que nos estuvo hablando el doctor Xavi durante la charla. Entonces, Roger, somos todo oídos para tu exposición. Perfecto. Hola, buenos días. Veo que no puedo poner en marcha mi cámara para que me podáis ver, pero de todos modos esto lo tiene que hacer la persona que ha preparado la reunión. Pero si me oís bien,
voy a compartir mis diapositivas para daros una breve explicación de lo que es pues el producto. A ver si... ¿Me pueden confirmar que lo están viendo, por favor? Lo estamos viendo perfecto. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a Vimeda y a AGV por organizar esta charla. Doctor Roura, Xavi, excelente charla. Ha estado muy bien para dar paso pues, a que pueda explicar el producto y creo pues los beneficios que puede aportar Calmurocel, ¿no?, al manejo de la cistitis idiopática felina. Calmurocel es un producto que intenta dar un enfoque global al tratamiento multimodal de la cistitis idiopática felina. Como bien ha explicado el doctor Roura, pues hay un problema a nivel de la vejiga urinaria, ¿no?, donde hay pues, una inflamación, hay dolor, las paredes de la vejiga urinaria contienen glicosaminoglicanos y hay una disminución de estos glicosaminoglicanos. Además, pues suele haber pues, más prevalencia de cistitis en gatos, ¿no?, que tienen niveles elevados de estrés, ¿no?, y que tienen obesidad. Es por eso que hemos incluido el triptófano para reducir niveles de estrés y el ácido hialurónico, que es un glicosaminoglicano. También hemos visto que mediante mecanismos de acción sobre la leptina es capaz, ¿no?, de ayudar a reducir pues, la adipogénesis, ¿no?, la obesidad. Aquí voy a recordar algunos de los conceptos que ha dicho ya el doctor Roura, pero bien, solo recordar que las patologías del tracto urinario inferior pues, son muy prevalentes en gatos y que la más prevalente es concretamente la cistitis idiopática felina. Hasta hace unos años pues se estimaba que sobre un 1%, un 1,5% de gatos, ¿no?, que acudían a visitar al veterinario, ¿no?, pues padecían de cistitis, ¿no? En los últimos tiempos se ha visto que incluso esta prevalencia pues es mucho mayor, ¿no? Aquí algún dato también interesante procedente de los Estados Unidos, donde hay empresas de seguros, ¿no?, para perros y para gatos, donde sitúan como la segunda causa más prevalente de visita a los veterinarios la cistitis, ¿no?, o patologías del tracto urinario inferior. Como bien decía el doctor Roura, pues la causa de esta cistitis no es bien conocida. Lo que sí sabemos es que hay una reducción importante de glicosaminoglicanos a nivel de la vejiga de la orina. Y estos gatos suelen tener un elevado estrés. El estrés también se asocia pues, a gatos que viven pues, en ambientes indoor, ¿no?, de interior, que viven con otros gatos, que tienen que compartir pues, el arenero, ¿no? Y estos gatos también que son indoors, que hacen poco ejercicio, que se mueven poco, pues también suelen ser obesos, ¿no? Y todas estas causas, ¿no?, acaban conduciendo pues, a la cistitis idiopática. Esto más a modo visual para verlo, ¿no? Pero en la vejiga urinaria, ¿no?, tenemos una capa interior mucosa, ¿no?, que está compuesta mayoritariamente por glicosaminoglicanos. Esta capa lo que hace es recubrir este epitelio y proteger en frente a infecciones de microbios, de que los cristales pues, acaben dañando pues, el uroepitelio, ¿no?, y que luego acabe, ¿no?, causando pues, una infección o una inflamación ya más a un nivel más muscular de la vejiga.
dentro de este enfoque global que pretende hacer Calmurofel, ¿no? de la cistitis idiopática felina, pues a nivel de obesidad, aquí hemos visto que nuestro extracto de ácido hialurónico, que le llamamos Oral-Visc, ¿no? Reduce los niveles de leptina y de esta manera se consigue reducir, ¿no? los niveles de obesidad. Por otro lado, el triptófano, también en estudios hechos en gatos, se ha visto que reduce pues, el estrés relacionado con el comportamiento y los niveles de ansiedad. Y por último, pues los glicosaminoglicanos y la glucosamina, que no es un glicosaminoglicano, pero sí que es una pieza fundamental para la formación de nuevos glicosaminoglicanos, ¿no? Esto se ha visto en humanos, que como comentaba Xavi, la cistitis idiopática felina es muy parecida a lo que es la cistitis intersticial, ¿no? en humanos, pues que estos glicosaminoglicanos, ¿no? son capaces, ¿no? de mejorar la sintomatología. En cuanto a lo que os comentaba de obesidad, pues sobre todo el ácido hialurónico es capaz de reducir niveles de leptina, ¿no? en pacientes obesos. Y esto ayuda a reducir la adipogénesis, ¿no? y que se reduzcan los niveles de obesidad. En cuanto al triptófano, también en estudios que se han hecho en gatos, ¿no? En gatos que vivían pues, en ambiente indoor con otros gatos, ¿no? a los que se les administró triptófano durante 8 semanas y se siguió incluso su comportamiento durante 3 meses y medio, se vio una reducción significativa, ¿no? de los niveles de estrés y ansiedad. Y por último, pues bueno, los glicosaminoglicanos, sabemos que en diferentes patologías, ¿no? y en concreto en el caso de la cistitis, ¿no? tienen una acción pues, analgésica y también cierta acción antiinflamatoria, ¿no? lo cual, ¿no? ayuda también a mejorar esta sintomatología de la cistitis. A nivel de glicosaminoglicanos, pues sí que hay varios estudios hechos en humanos con muy buenos resultados. Por ejemplo, este estudio publicado en el 2008 se utilizaba un producto, ¿no? con glucosamina, con sulfato y ácido hialurónico en 252 pacientes que tenían cistitis intersticial. Y hubo pues, una reducción significativa del dolor, ¿no? Y esto fue un estudio de larga duración, de más de 10 meses. Y en segundo lugar, a nivel humano, ¿no? También se ha visto que en pacientes a los cuales se les han administrado glicosaminoglicanos vía oral, ¿no? la formación de cristales se ha visto reducida, sobre todo pues, estos cristales que comentaba Xavi de oxalato y fosfato de calcio. Y por último, y para no alargarme mucho más, pues bien, Calmurofel, pues bueno, está en el formato cápsula. Son unas cápsulas que se pueden abrir perfectamente, ¿no? y se pueden esparcir sobre la comida, ¿no? ya sea la seca o la húmeda, preferiblemente comida húmeda. También en casos de cistitis también se recomienda pues dar un pienso, bueno, una comida húmeda más que un pienso seco, ¿no? que también esto ayuda a mejorar la cistitis. En cuanto a la dosificación, pues bien, en gatos de menos de 3 kilos recomendamos, o hasta 3 kilos, recomendamos una cápsula al día, al menos durante los primeros 15 días, y después pasar pues ya a una pues, dosis, ¿no? de mantenimiento de, por ejemplo, a la mitad, ¿no? que sería una cápsula un día sí, un día no. Gatos de un peso de más de 3 kilos, pues serían 2 cápsulas al día. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, estaremos encantados de poder resolver las dudas que podáis tener. Roger, muchísimas gracias. Yo creo que nos aclaraste bastante bien, pues, acerca de Calmurofel, algunas dudas que podíamos llegar a tener.
En este momento, pues vamos a empezar con nuestras preguntas. Si ustedes tienen más dudas, más preguntas que quieran hacerle al doctor Xavi, pues por favor déjenoslas en el chat y en ese momento empezaremos a hacerlas. Nos pregunta, doctor, la doctora Allen Russell. Buen día, doctor. Muchas gracias por la charla. ¿Qué colorante se usa para teñir el sedimento urinario? ¿Tendrá conocimiento sobre eso? Bueno, sí, se utiliza la tinción Diffquit, que es básicamente una tinción rápida. Esto es la misma que utilizamos para cualquier tipo de citología, ¿no? Es la que se utiliza en laboratorios. Diffquit, y esto en cualquier distribuidor que digamos, de este tipo de material lo puedan encontrar. Gracias, doctor. Otra pregunta. La doctora Margarita Zapata nos pregunta, doctor, ¿el uso de la ganapentina o pregabalina sería recomendable para el manejo del dolor? Bueno, eso es un campo muy interesante, que es todo el tema de la analgesia. Ya hemos comentado que no sabemos exactamente cuál es el origen de esta enfermedad y sobre todo cómo la podemos controlar mejor. Por eso tenemos este tratamiento multimodal. La analgesia es una parte fundamental y sobre todo al inicio y luego más adelante no está tan claro cuál puede ser su eficacia. Con lo cual, de momento no hay estudios, digamos, ni con el uso de gabapentina o el uso de carabinoides o el uso de otros tipos de analgesia que ya sabemos que ahora en medicina veterinaria están tomando fuerza, pero evidentemente son alternativas que se pueden valorar en función de cada paciente, de cada propietario, de cada veterinario, sobre sus preferencias. Lo interesante es conseguir esa reducción. Ahora, si realmente hay que recomendar este tipo de fármacos en todos los gatos con cistitis idiopática, esto es lo que no sabemos. En las fases agudas sí, luego si eso ayuda en el control a largo término de esta enfermedad, eso es lo que no sabemos. Muchas gracias, doctor. El doctor Fernando Soto nos pregunta, ¿AINES solo harían efecto analgésico? Entonces, ¿qué antiinflamatorio usar? Yo creo que usted habló parte de esto hacia el final, pero no sé si quiere agregar algo más, doctor, por favor. Sí, de hecho no hay que añadir ningún antiinflamatorio. Ese es el tema, porque es una inflamación que se llama neuroendocrina, neurogénica, recibe diferentes nombres y de hecho no es realmente una inflamación, es como una, digamos, reactivación de las terminaciones nerviosas del dolor, es como un dolor aprendido secundario a diferentes vías, es complejo y no se conoce muy bien, ¿no? Tampoco se conoce ni en medicina humana con la cistitis intersticial. Por tanto, como antiinflamatorio yo no lo usaría nunca. Por tanto, puedo utilizar los AINES como analgesia si no tengo otras analgesias o pienso que en ese gato me puede funcionar bien, porque ya sabemos que los antiinflamatorios no esteroidales sí que son analgésicos, en cambio los glucocorticoides no son analgésicos. Como antiinflamatorio, para mí la única opción donde a veces los utilizo es en las cistitis intersticiales obstruidas, ¿de acuerdo? En las cuales pues haya sido difícil el sondaje o la manipulación, que hay que intentarlo hacer lo más, diríamos, más delicadamente posible, pero si ha habido esto, en una dosis de 1 o 2 días de antiinflamatorio clásico, sea un antiinflamatorio no esteroidal o sea cortisona mismo, nos puede permitir desinflamar, pero solo es para la lesión en la uretra, no para la cistitis idiopática felina. Ok, doctor, gracias. Nos pregunta el doctor Julio Acosta, ¿cómo preciso si hay ITU y a la vez CIF? Esto es una... Ya me gustaría poderte contestar, no es fácil, es una situación clínica compleja, igual que a veces también tenemos urolitiasis y cistitis idiopática felina, es decir, tenemos más de una enfermedad, porque la cistitis idiopática felina no sabemos exactamente cuál es su evolución, no digamos su origen, su causa. Mi consejo es... tratar, si hay una infección o hay una urolitiasis, tratar la infección en urolitiasis. Si realmente la causa es eso,
tendría que haber una mejoría clínica y una mejoría clínica prácticamente buena después de mantener el tratamiento o incluso al suspenderlo. Si durante el tratamiento no hay esa mejoría que esperamos o solo es una mejoría parcial, es cuando empezaría a plantearme si no tenemos dos enfermedades y por tanto, aparte del tratamiento de la infección del tracto urinario o de la urolitiasis, necesitamos también tratar de forma multimodal la cistitis idiopática en los gatos. Gracias, doctor. El doctor Julio César Domínguez nos pregunta, ¿esos fármacos se consiguen en Colombia? En el caso de Calmurofel, sí, lo consigue a través de nuestro distribuidor en Colombia, que es AGB Salud Animal. Los otros antiinflamatorios de los que hablaba el doctor Xavi, no sé, doctor Xavi, si se tiene información, si estos antiinflamatorios se podrán conseguir en Colombia. No tengo realmente, claro, cada país la legislación sobre fármacos es muy diferente, por eso yo he puesto los nombres, diríamos, de prescripción, porque no sé qué fármacos, por ejemplo, de los antidepresivos, se pueden conseguir en Colombia y cuáles, diríamos, están autorizados para el uso en perros y en gatos, etcétera, ¿no? Tampoco sé si, por ejemplo, la buprenorfina se puede utilizar en gatos y en perros y si es autorizado o no. Yo por eso he puesto nombres, no he puesto nombres comerciales debido a esto, ¿no? El único que he puesto comercial evidentemente es el Calmurofel, en el sentido de que sé que allí sí que está. Los demás no, yo he puesto lo que utilizamos aquí y lo que posiblemente tiene sentido y en este punto nos puede ayudar en esta situación clínica. Gracias, doctor. La doctora Sara Baos nos dice, buenos días. ¿Me recuerda, por favor, la diferencia entre cristaluria y urolitiasis? Sí, la cristaluria es lo que vemos en el microscopio, es decir, una urolitiasis ha de tener una consistencia, no la vemos en el microscopio, sino la vemos en la ecografía o en la radiografía, es decir, es una estructura. La cristaluria no se ve en la radiografía ni se ve en la ecografía, lo que se ve es en la orina, ¿no? Entonces, la cristaluria, si no vemos esos urolitos físicos, pues que si solo hay cristaluria, esa cristaluria no explica la hematuria, no explica la estranguria, no explica la polaquiuria. Ahora, puede ser que veamos la cristaluria y el urolito sea un urolito de menos de 5 milímetros, por tanto, como causa puede ser. Por eso, en caso de que no responda al manejo como una cistitis idiopática, hay que replantearse hacer más pruebas para intentar estar seguros de que no hay un urolito, porque si hay el urolito, evidentemente puede ser la causa, como hablamos antes, igual que la infección de orina. Gracias, doctor. La doctora Edith dice, ¿solamente se da en machos, verdad? ¿O existe reporte sin importar sexo? No, se da en gatos, sean hembras o sean machos. En medicina humana también se puede dar en los dos. Es más frecuente en las mujeres que no en los hombres, pero también se puede dar. En los gatos y las gatas se puede dar en cualquiera de los dos. Lo que pasa que evidentemente por la estructura anatómica de la uretra, en gatas es poco frecuente la obstrucción. En cambio, en machos es mucho más frecuente la obstrucción por los plugs que hemos hablado, por el espasmo, que también lo hemos hablado, pero hay gatas que se pueden obstruir por espasmo. Los urolitos también pueden tener los machos y hembras, pero evidentemente en machos es más fácil que se obstruyan por esa uretra en forma de cono. Gracias, doctor. La doctora Marvel Cardoso quiere preguntarle si usted ha utilizado prazosina. Solo podría tener sentido cuando hay espasmo, ¿de acuerdo? Para reducir ese espasmo, o también si hay urolitiasis, también se ha hablado del uso de tanto prazosin como tamsulosina, que son diferentes alfa-adrenérgicos, digamos, antagonistas, pero la eficacia real no está clara. De hecho, hay varias publicaciones en las cuales algunas dicen que contradictorias totalmente o contrapuestas unas de otras. Unas dicen que no sirve para nada y en otros dice que puede ayudar en la desobstrucción o en el manejo del fluid, ¿no? En el manejo de las enfermedades. En el caso concreto de la cistitis intersticial,
Si hay espasmo o si hay obstrucción por el plug, podría ser una alternativa a ver si de esta manera es más fácil la desobstrucción o si de esta manera es más difícil que se vuelva a obstruir. Pero eficacias claras que digan en todos los gatos lo hemos de utilizar, sea prazosin o sea tamsulosina, a día de hoy no existen y por tanto es una decisión clínica de cada veterinario en función de lo que piense en ese gato concreto y en ese propietario concreto. Muy bien. El doctor José Raúl López nos dice, buen día, muchas gracias. ¿El abuso de cannabinoides podría ayudar en el manejo de la parte conductual? ¿Hay reportes de su uso en gatos? No, ya lo he comentado al principio cuando hablábamos también de la gabapentina. Es decir, hay diferentes analgesias que a día de hoy están muy, diríamos, de moda y que aparecen continuamente nuevos artículos o nuevas publicaciones sobre su uso, sobre las dosis, en qué fases puede ser mejor o puede ser peor, la combinación, que esto también es muy importante, hay combinaciones que ayudan y combinaciones que empeoran la situación. Pero en el caso concreto de la cistitis idiopática es también una decisión clínica en función de si podemos o no tener buprenorfina o en función de si en ese gato concreto por otros motivos puede ser interesante utilizar los cannabinoides o utilizar la gabapentina, por ejemplo, en gatos con hernia discal, en los cuales no tengamos claro qué papel juega, o en gatos con osteoartritis o osteoartrosis, que es frecuente en gatos, el uso de estos otros fármacos tal vez nos ayudan a mejorar situaciones clínicas que nos hacen pensar en una cistitis idiopática felina y en el fondo o tiene dos cosas o a veces es ese dolor, esa alteración diríamos, de dificultad de movimiento que es la que genera esos signos clínicos urinarios cuando en realidad no tiene ninguna cistitis idiopática felina. Ok, gracias, doctor. La doctora Olga Lucía nos pregunta, ¿el manejo del pH en orina y su importancia y cómo lo haría? Hay mucha controversia en si realmente el pH nos puede ayudar. En la cistitis idiopática felina no parece que ayude, ¿de acuerdo? Lo que sí que podría ayudar es a reducir la prevalencia de cristaluria, ¿no? Dependiendo del tipo de cristales. Sabemos que, por ejemplo, la cristaluria de estrubita, de fosfato amónico magnésico, reduce con la acidez. En cambio, la cristaluria de fosfato cálcico o de oxalato cálcico no reduce ni con acidez ni con alcalinización de la orina, con lo cual no afecta tanto el pH. No hay, referente a la cistitis intersticial, no hay ninguna. La mejor manera de modificar el pH es el uso de dietas de prescripción para las urolitiasis concretas. Por tanto, si tengo una urolitiasis de sospecha de fosfato amónico magnésico, utilizar dietas de prescripción para ese tipo de urolito y eso nos permitirá hacer el cambio de ese pH. En general, de los tres factores que influyen en la urolitiasis, concentración de orina, presencia de cristaluria y pH, la concentración de orina y la presencia de cristaluria son las que se pueden controlar mejor y las que dan mejor eficacia. Por tanto, cambio de dieta, por un lado, y por otro lado, dieta de prescripción para esa urolitiasis concreta y por otro lado, dieta húmeda, de prescripción pero húmeda o mezcla de prescripción húmeda y prescripción seca que nos permita reducir la densidad de orina. A densidades de orina, tanto en perros como en gatos, por debajo de 1022, las posibilidades de que se formen urolitos es mucho más baja que si estamos por encima de 1032, teniendo la misma cantidad de cristaluria. Gracias, doctor. La doctora Allen Russell nos dice, en caso de que la cistitis sea obstructiva, ¿cuánto tiempo se debe dejar el catéter después de la cateterización? ¿Y existe la posibilidad de una amputación de pene y uretrostomía en algunos casos? ¿Qué aspectos podemos considerar para optar por esto? Mi consejo y la recomendación es utilizar el sondaje lo más, diríamos, delicadamente posible hacerlo y también el mínimo tiempo posible, porque es un factor
tanto de inflamación como de posible, de predisponer a las infecciones urinarias. A veces no hay infección y después del sondaje es cuando aparece la infección. Por tanto, yo solo la mantengo si hay azotemia o si hay hipercalemia y para producir esa diuresis que me permita reducir esa azotemia y reducir la hipercalemia. Si hay obstrucción pero no hay ni hipercalemia ni azotemia, prefiero desobstruir y hacer lavados y luego ya quitar la sonda y esperar a ver si se vuelve a obstruir o no, pero hacer un manejo clínico. Y si hay que volver a sedarlo, pues se seda y se vacía a veces apretando, buscar otras alternativas que no el sondaje. Respecto a lo de la uretrostomía, actualmente habría que hacer muy pocas uretrostomías. En la cistitis intersticial no le va a hacer nada, porque la cistitis intersticial es un problema de la vejiga, de la orina. Por tanto, por muchas uretrostomías que hagamos, seguirá teniendo dolor, hematuria, periuria, etc. Hay que hacerla solo si hay una obstrucción en la parte distal del pene. Por tanto, cualquier obstrucción fija por una estenosis, por una cicatrización, por algo, por sondajes traumáticos, si ha quedado eso, independientemente que sea una cistitis idiopática o cualquier otra causa, podría ser interesante hacer una uretrostomía para evitar las obstrucciones, no para solucionar el problema, pero sí para evitar las obstrucciones. El tratamiento de la urolitiasis tendría que ser igual, tratamiento de la urolitiasis, le haga uretrostomía o no, y el tratamiento de la cistitis idiopática tendría que ser el mismo, le haga uretrostomía o no. La uretrostomía no me curará nada, solo me evitará o me reducirá las posibilidades de obstrucción en los machos. Bueno, doctor, nuestro público realmente está muy interesado y acá nos siguen llegando algunas preguntas y quiero hacérselas porque me parece importante que queden resueltas. Ahorita aprovechemos. La doctora Laura Ramírez, buenos días. En pacientes con antecedentes de sedimento, ¿puede llegar a causar inflamación severa de la pared de la vejiga? ¿Y el uso de medicamentos homeopáticos ayudaría en estos casos? ¿El uso de corticoides estaría indicado? Bueno, teóricamente el sedimento no tiene por qué dar ningún tipo de problema. El sedimento lo que nos da es información, ¿no? Si hay infección o no. Evidentemente, si lo que tenemos es una infección de orina, el sedimento pues nos informa de esto y lo que hay que hacer de tratamiento es tratar la infección, pero no es excesivamente más irritante o no. Claro, si hay una infección, pues irrita, pero si hay cristaluria no tiene por qué empeorarnos nada. Eso es verdad que cuanto más sedimento haya, más posibilidades hay de que se llegue a formar un urolito. Más sedimento significa muchas veces más cantidad de cristales y por tanto más posibilidades de que haga una urolitiasis, ¿no? Pero en general no es necesario. Los córticos, como he comentado, si hay una circunstancia de inflamación por una cistitis que creamos que es necesario el uso de los glucocorticoides o de los antibióticos, sí. Para la cistitis idiopática no es una inflamación ni que los antibióticos ni que los glucocorticoides nos ayuden, así que no sería necesario. Ok, doctor. Y eso nos ayuda a responder la siguiente pregunta que dice, ¿qué antibióticos son los más apropiados para usar para tratar este padecimiento? Para tratar la cistitis idiopática no hay ninguno porque no necesitan antibiótico. Ahora, el mejor antibiótico en general, lo ideal es usar el antibiótico tanto por resistencias como por eficacia, utilizar en función del antibiograma, ¿de acuerdo? Si no tenemos antibiograma o no lo podemos hacer o el propietario no lo puede pagar o cualquier cosa, entonces de forma empírica si hay bacilos posiblemente, yo creo que el uso de amoxicilina como primera opción, amoxicilina sola, sin clavulánico, puede ser una muy buena opción. Si no, si hay más bacilos, pues el amoxiclavulánico podría ser una opción, pero ya no es para como antibiótico, diríamos, de primera elección, ¿no? Las quinolonas son buenos antibióticos, pero también tienen muchas más resistencias y por tanto se pueden utilizar sobre todo cuando hay gram negativos, aunque es más frecuente que respondan a amoxicilina clavulánico que no a veces a las quinolonas, pero son los antibióticos que en general se usan de una forma más empírica, aunque lo ideal es siempre utilizarlos cuando tenemos un antibiograma y por tanto un resultado de qué hay allí, qué está creciendo y a qué es sensible o resistente. Muchas gracias. La siguiente es una aclaración que nos hace la doctora Tatiana Costa explicándonos que buprenorfina no se consigue en Colombia. Se consigue butórfano, fentanilo
hidromorfona. Muchas gracias, doctora Tatiana, acá por la aclaración. Perfecto, entonces buscar las que os puedan funcionar mejor o las que se puedan utilizar, siempre evidentemente valorando el butorfanol no es muy analgésico, es bastante sedante, interesa mucho, bueno como antitusígeno, etcétera, pero bueno, buscar las alternativas, igual que las otras alternativas que comentaban, igual que antes lo ha comentado y me he olvidado de decirlo, el uso de terapias homeopáticas, generalmente que sea homeopático no quiere decir que sea ni bueno ni malo, quiere decir que bueno, tiene una fuente en la cual no es una fuente, diríamos, industrial. En este punto, yo me es igual si es homeopático o no homeopático, yo siempre me baso en las evidencias científicas que se hayan publicado sobre su uso, ¿no? Si hay cosas que dicen que puede funcionar y están publicadas, no hay ningún problema. Ahora bien, si con las cosas que hemos hablado, por ejemplo, hoy de la cistitis idiopática, no conseguimos un control adecuado clínico, nos hemos de replantear, uno, si es una cistitis idiopática o no. Si lo es, entonces el uso de otras alternativas que no tengan tantas evidencias científicas, para mí no es un error y por tanto siempre hemos de buscar lo mejor para el paciente. Pero una vez hayamos probado lo que sí que tenga evidencias científicas y una vez estemos seguros que con aquello no hemos controlado, en este caso, la cistitis intersticial o cistitis idiopática felina. Ok, gracias, doctor. La doctora Yelixa quiere saber qué opina usted acerca de la dipirina como analgésico. ¿Perdona? De la dipirona como analgésico. No lo utilizamos mucho porque hay otros, al menos aquí en España tenemos otras alternativas que pensamos que son más eficaces. Pero yo creo que, y es lo que he comentado anteriormente, en cada zona, en cada veterinario de utilizar lo que como él o tenga acceso o que piense que le pueda ser más eficaz y por tanto hay que adaptarse a las alternativas que tengamos y a la experiencia también es interesante. Y si hay buena experiencia del control del dolor de la analgésica en gatos con otros fármacos, pues evidentemente que no haya comentado yo no quiere decir que no se pueda utilizar y por tanto se puede utilizar en el sentido de que no tenemos ninguna evidencia clara de cuál es el mejor tratamiento. De hecho, es un tratamiento multimodal y es el que utilizamos porque es el que parece que mejor funciona. Okay, gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Cadavid dice, buenos días, en el uso de alimento húmedo, ¿solo se debe usar el que está prescrito para problemas de este tipo o se puede a largo plazo usar alimento húmedo completo de uso diario? No hablo de prescripción. Como he dicho antes, el de prescripción es una alternativa. Claro, si yo tengo un gato con cistitis idiopática felina y pienso que además tiene mucha cristaluria, pues puede ser interesante una dieta húmeda de prescripción para urolitiasis para reducir los cristales, ¿no? Y así de esta manera no curar el problema, sino evitar que se pueda hacer una urolitiasis. Ahora, si no tengo ningún factor, ni una cristaluria muy evidente, ni nada, no es necesario utilizar una dieta de prescripción. En las dietas de prescripción pues tienen una composición que puede ayudar a la cistitis idiopática, ¿no? También llevan triptófano, muchas de ellas, también llevan glucosaminoglicanos, también llevan ácidos grasos. Hay diferentes cosas que pueden ayudar, pero que tampoco hay una evidencia científica clara de que realmente hay que utilizarlo siempre y que funcione en todos los casos. Así que si el gato toma una dieta húmeda, le gusta, a veces solo con el cambio de una dieta seca comercial para su edad, evidentemente, a una dieta húmeda para su edad también, no hace falta que sea de prescripción y puede funcionar perfectamente porque lo que nos interesa es cambiar esa ansiedad, reducir esa ansiedad y al mismo momento que haga una orina, más cantidad de orina y más diluida, con lo cual con una dieta comercial la podemos utilizar. Perfecto, doctor. El doctor Regulus Categui dice, buenos días, en caso de obstrucción a nivel de la uretra en gatos, donde el sondaje se hace de alguna manera imposible, ¿cuál es la recomendación? Bueno, si es imposible, evidentemente hay que ir a quirófano y hay que hacer una uretrostomía porque es la única manera de conseguir, diríamos, desondar al paciente. Depende un poco de la localización, pero es la única manera. Sí que es verdad que a veces cuando hay globo vesical, es decir, que tenemos una distensión muy grande de la vejiga de la orina, interesa reducir la presión intrauretral y a veces con una cistocentesis y vaciando con la orina conseguimos reducir esa
presión intravesical y nos permite a veces una desobstrucción. Es decir, la desobstrucción es básicamente o deshacer ese plug o enviar ese plug o el urolito dentro de la vejiga de la orina. Por tanto, si reduce la presión dentro de la vejiga, a veces es más fácil que este urolito o este plug vaya dentro, ¿de acuerdo? Si es espasmo, tendría que sondarse adecuadamente y cuando está sondado no hay problema, pero cuando le quitas la sonda hace el espasmo, pero el sondaje tendría que ser fácil. Ok. La doctora Marta Martínez. Doctor, ¿usted qué recomienda para hacer lavados? ¿Cada cuánto y por cuántos días? Gracias. No hago muchos lavados, es decir, que creo que si es muy hematúrica se puede hacer un lavado suero fisiológico y nada más, suero fisiológico, y solo limpiar con suero fisiológico estéril y ya está, nada más. Pero solo a veces el inicio en algunas orinas con mucha hematuria pueden ayudar. Pero lo cierto es que a lo mejor no tiene hematuria o mejora esa hematuria con el lavado y al cabo de un rato vuelve a tener hematuria. No vamos a solucionar el problema con los lavados, ni hay que utilizar acidificantes, ni tampoco antibióticos, ni tampoco antisépticos. Simplemente, si se quiere, pues limpiar o hacer una limpieza con suero fisiológico estéril, pero no es imprescindible, así que tampoco no lo metería en el protocolo en todos los casos. Gracias, doctor. El doctor Pavel Matute dice, ¿qué tan frecuente es la aparición de esas sustancias mucoides en las vías urinarias y cómo detectarlas, ya que sería muy difícil verlas en ultrasonido o rayos X? Sí, no se ven, en nuestros sonidos no se ven. Lo único son esos animales que cuando vas a sondar notas obstrucción y esa obstrucción no es un urolito, ¿de acuerdo? Y es este tipo de mucosidad que hay que ir deshaciendo con sondas que el agujero esté en la parte de arriba, en la parte de delante, para poder ir desmenuzando esa matriz proteica o al final enviándola dentro por la presión con el suero fisiológico que estamos utilizando para desobstruir. No se ven, solo se notan cuando los vas a sondar, que ves que hay una obstrucción y no es una obstrucción por espasmo, porque entonces es fácil de sondar, sino es algo que nos puede hacer pensar en una urolitiasis, pero que en cambio no la vemos en la radiografía, porque la urolitiasis normalmente se ve, a no ser que sea radiopaca, y que evidentemente el tacto es diferente, pero es básicamente esa mucosidad. Listo, doctor. Y ya para finalizar, nos preguntan, ¿para la analgesia considera una opción el uso de tramadol más corticoide? Los corticoides no, porque los corticoides no son analgésicos, solo se utilizaría como antiinflamatorio. Como he dicho antes, si hay una zona inflamada en la uretra por el sondaje o pienso que puede haber una cierta lesión por el sondaje, puede tener sentido hacer 1 o 2 días de dosis de glucocorticoides para desinflamar. Como analgesia no. Igual que los carabinoides, igual que se me ha ido la gabapentina, igual que otros muchos analgésicos que ahora se están utilizando, el metamizol es uno de ellos y por tanto puede ser una alternativa. De momento no hay estudios claros sobre la eficacia en concreto de la cistitis idiopática y por tanto en gatos utilicemos el que pensemos que nos pueda ser más útil o al menos que tengamos acceso. Luego si es útil o no ya será más difícil de valorar, pero bueno, de momento no hay estas publicaciones. A lo mejor en el futuro irán saliendo nuevas publicaciones y nos irán aclarando cuál puede ser el mejor protocolo analgésico e incluso protocolo en lo que hablaríamos de mensaje multimodal. De hecho, la analgesia, sobre todo en la fase aguda, en esos primeros días de crisis. Luego, para el control, diríamos... perdón que he perdido esto, para el control de lo que sería a largo término, no parece imprescindible el uso de los analgésicos si con la densidad de orina, sí con los cambios en la dieta, sí con los cambios sobre todo ambientales, sí con el uso de calmurofel, etcétera, podemos conseguir ese control de ese potencial estrés, ansiedad, miedo asociado a una disfunción neuroendocrina que aún no tenemos del todo, diríamos, clara. Ok, doctor. Una última pregunta que nos hacen acá es, ¿recomienda la iosina para el espasmo a nivel vesical y qué dosis?
No tengo experiencia con este fármaco, así que no puedo comentaros ni si no lo utilizo porque no tengo experiencia y por tanto no sé la dosis. En general, nunca hago sería instilación, ¿no? Es decir, poner sustancias intravesicales de ningún tipo, ni para acidificar, ni para tratar como antiséptico, ni para analgesia, con lo cual, de momento, todo lo que sea de instilación dentro del tracto urinario y básicamente de la vejiga, no lo utilizo. Con lo cual, a pesar de no tener experiencia, es poco probable que lo utilice, a no ser que tuviésemos unas evidencias muy claras que es realmente eficaz. Si no, prefiero no, como mucho, suero fisiológico para lavar, pero nada más. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por tan buena exposición, por tomarse el tiempo para responderle a todo nuestro público. Tuvimos muchas preguntas y muy buenas preguntas hoy. Qué bueno que fue así. Muchísimas gracias. Como les decimos, entonces esta charla quedó grabada. Si ustedes quieren, ingresan a nuestro canal de YouTube, Vimeda Latam. En nuestro canal de YouTube va a estar esta charla por unos días. Ahí la pueden ver, pueden repasar todo lo que el doctor nos explicó hoy acerca de cistitis idiopática felina. Queremos agradecerle a todos su presencia. También quiero agradecer al Colegio de Profesionales de Médicos Veterinarios de Guatemala y a todos sus agremiados que también estuvieron presentes hoy en la charla. Y en este momento pues quiero darle el paso a Leonardo Amin, nuestro director científico en AGV Salud Animal, para que nos ayude aquí con unas palabras de cierre. Muchas gracias, doctor Xavi, y esperamos volverlo a tener, ojalá presencialmente acá en Colombia, y si no, pues de esta forma virtual. Nos ayudó muchísimo hoy. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vosotros por la invitación. Bien, Alexandra, muchísimas gracias. Doctor Xavi, muy gentil, extraordinaria charla. Reitero lo que dijo Alexandra, Cartagena lo espera. Es una muy linda ciudad. No, muy amable a nuestros amigos de Vimeda, muy queridos, muy buena la convocatoria, la organización de la reunión, a los amigos de Bioibérica, que esperamos también poderlos tener aquí en Colombia prontamente, a Roger Sábata, gracias por su intervención. Aquí en AGV Salud Animal estamos a la orden en Colombia. A mis compañeros de equipo de trabajo de AGV Salud Animal, muchísimas gracias por el interés y el trabajo que realizaron para la convocatoria. Y bueno, no me queda más sino decirles que no sea la última vez que nos veamos, que podamos compartir otros escenarios como estos. Un feliz día para todos ustedes y resto de tarde para los amigos españoles. Muchas Muchas gracias. gracias, Leonardo. Cualquier inquietud acerca de Calmurofel, por favor, con nuestros compañeros de AGV Salud Animal, ellos les dan a dar información de en cada ciudad en donde podemos encontrar el producto. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Muchas gracias.